Hola, ¿qué tal? Acá desde el Laboratorio de Morfología Humana de la UTP vamos a hablarles del tema que nos han solicitado sobre mediastino. El mediastino es el espacio que tiene el tórax entre los espacios pleuropulmonares derecho y pleuropulmonar izquierdo. Para su estudio el mediastino se divide en dos, el mediastino superior y el mediastino inferior. Vamos a hablar de sus límites y su contenido. Para ello nos estamos apoyando en esta réplica anatómica. Vamos a utilizar esta pieza de plastinación de acá de nuestro anfiteatro y una pieza conservada de cadáver. Entonces, vamos a iniciar. Camilo, cuéntenos del mediastino superior. El mediastino superior es limitado superiormente por el opérculo, foramen o agujero torácico superior. Este agujero torácico superior tiene unos bordes. Vamos a comenzar desde los bordes posteriores, luego los laterales y luego los bordes anteriores. En la parte posterior tenemos el borde del cuerpo vertebral anterior de T1. Luego tenemos el borde lateral, que sería el borde medial de la costilla 1 o de la primera costilla. Y de manera anterior tenemos el borde del manubrio external, que este borde me va a comprender la escotadura yugular y me va a comprender la articulación externoclavicular. Luego vamos a hablar del límite inferior. El límite inferior está dado de manera anterior por la articulación o ángulo manubrio external. Está el manubrio, el esternón, y en esta articulación se puede relacionar el cartílago costal de la segunda costilla. Luego en un plano horizontal, si vamos a la parte posterior, vamos a encontrar que su límite va a ser el disco intervertebral entre T4 y T5. Ok, el mediastino inferior entonces iría desde esta línea horizontal que nos explicó Camilo a nivel del ángulo external, manubrio external o de Lewis, y termina la parte inferior. Cuéntenos, Alejandro, ¿usted recuerda cómo se llama el límite inferior entonces del mediastino posterior? Está constituido por el músculo diafragma, profe. Ok, músculo diafragma. Y este mediastino inferior se va a dividir en tres partes relacionadas con el pericardio y el corazón. Lo que esté por delante, aquí donde estoy pasando la pinza, será el mediastino anterior, posterior, anterior. El mediastino medio, donde está comprendido el corazón, y el mediastino posterior detrás del corazón. Aquí nos vamos a apoyar en esta pieza de plastinación. Entonces este sería el pericardio, el espacio pericárdico. Lo que está por delante es el mediastino inferior anterior. Lo que comprende el corazón sería el mediastino medio, y atrás el mediastino posterior. De una vez hablamos de su contenido. Estaría el esófago, adelante y a la derecha de la arteria aorta torácica descendente, y en el lado derecho detrás del esófago estaría el conducto torácico. A los lados irían las venas ácigos en el lado derecho y la hemiácigos en el lado izquierdo. Ok, al lado de los cuerpos vertebrales podríamos apreciar entonces, mirando acá, la cadena simpática y los vasos intercostales, arterias y venas que van a ir las venas a las ácigos y hemiácigos, y las arterias estarían saliendo de la arteria torácica. Aprovechemos esta pieza entonces para estudiar el contenido del mediastino anterior. Acá en la parte posterior al manubrio estaría ubicado el timo en los niños y adolescentes, los vestigios en el adulto. Luego nos encontramos entonces con los troncos brachiocefálicos venoso derecho e izquierdo, que nos van a formar la vena cava superior. Al lado izquierdo estaría la arteria aorta torácica ascendente, que nos forma el arco o el callado de la aorta, que se va a dirigir de derecha hacia izquierda y va a bajar como arteria torácica descendente. Detrás nos encontramos entonces con la tráquea, y en el límite inferior del mediastino se va a dividir en bronquios principales o bronquios extrapulmonares o bronquios primarios, derecho e izquierdo, que no los vemos aquí en la pieza. Al lado de la tráquea, entonces, en el lado derecho va a estar el callado de la vena ácigos, y en el lado izquierdo se va a ubicar entonces el
callado y la aorta descendente. Debajo del callado de la aorta estaría el tronco y las arterias pulmonares. En la parte posterior, entonces, comentábamos detrás de la tráquea el esófago. Aquí podemos tener esta pieza que es el conducto torácico que lleva la linfa del lado derecho al lado izquierdo para terminar en la unión entre la yugular interna y la vena subclavia izquierda. También podemos apreciar en este espécimen la vena ácigos y en el lado izquierdo estaría la hemiácigos. ¿Okay? Con esto pues hemos hecho un repaso que espero que les sirva en sus estudios y con sus comentarios podemos ampliar algunos detalles. Ya para terminar vamos a hablar de las estructuras nerviosas. La inervación en el mediastino encontramos en el primer plano, en la parte más anterior y por delante del escaleno descendiendo el nervio frénico. Este nervio frénico va a inervar el timo, el pericardio, que es esta membrana, el pericardio, y termina en el músculo diafragma. Entre las arterias carótida y yugular desciende el nervio vago, que es el 10º par craneal. Este nervio a nivel del lado izquierdo va a dar el nervio laríngeo recurrente a nivel del callado de la aorta y asciende entre la tráquea y el esófago para terminar en la laringe, inervar todos sus músculos excepto el cricoideo, que es inervado por el laríngeo superior. En el lado derecho, el nervio vago gira a través de la arteria subclavia derecha, que sería esta, arteria subclavia derecha, y nos va a dar el nervio laríngeo recurrente derecho, que termina igual en la laringe, y por eso las lesiones como los cánceres del ápex o las lesiones en las cirugías de la glándula tiroides que comprometen estos nervios laríngeos, ¿sí?, darían la manifestación de ronquera o la disfagia, de disfonía, dificultad para hablar. Ok, esperamos pues que con este repaso ustedes complementen sus estudios en los textos guía y les deseamos muchos éxitos.